Y damos inicio a nuestro espacio de salud mental. Hoy hablamos del doom scrolling, un término que surgió en plena pandemia del COVID-19 y que se refiere a pasar un tiempo excesivo en el celular viendo noticias negativas. Y según un estudio publicado por la Investigación Aplicada para la Calidad de Vida, nuestra salud mental afecta bastante. Para hablar de esto estamos junto a la doctora Cintia Zavala, psiquiatra y directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A usted por estar aquí con nosotros, porque nos interesa este tema. ¿Por qué nos volvimos adictos a las noticias negativas? ¿Qué nos llama la atención en eso? Bueno, hay distintas hipótesis. Desde el punto de vista evolutivo, el estar muy pendiente y saber bien todos los aspectos negativos de lo que hay a nuestro alrededor es defensivo. Nos permitiría tomar estrategias de protección ante ello. Y se piensa que esta actividad tiene mucho que ver con eso, con una creencia falsa de que entre más sepamos, vamos a ser capaces de adelantarnos a los peligros y controlarlos. Ahora, al igual que con otros temas relacionados a redes sociales, también juegan un rol el aburrimiento, la falta de otras actividades, ¿cierto? Muchas veces es un tema de hábito. Pero probablemente entre todo eso está la explicación de por qué nos quedamos pegados. ¿Y eso nos pasa más a los adultos, a los adolescentes o a todos por igual? Es más frecuente en los adolescentes. ¿Ya? Y la repercusión también es mucho mayor en la adolescencia. Los adolescentes, recordemos que no son adultos más pequeños como los niños, son personas que tienen características distintas, un tipo de pensamiento diferente. Maturana decía, las palabras construyen realidades y el acceso a redes sociales y lo que vemos en las redes sociales muchas veces construyen una realidad para los adolescentes de las que les es muy difícil salirse. Les cuesta, cuando están sumergidos de manera demasiado constante, diferenciar qué es real o darle quizá una perspectiva, ¿no? Porque no por verlo con más frecuencia significa que es más frecuente en la realidad la serie de malas noticias, un terremoto, una inundación o las consecuencias negativas de otras cosas, ¿no? Y entonces el estar sumergido constantemente en este mundo negativo de la red social, que es un mundo de referencia más importante para los adolescentes que para muchos de nosotros que como adultos no crecimos con ese acceso a internet, genera ansiedad, depresión y otra sintomatología que también les es más difícil de manejar. ¿Y eso nos repercute en nuestro estado de ánimo a la larga, el estar expuesto constantemente frente a estas noticias? Repercute importantemente, porque si estamos permanentemente expuestos, sobre todo en estos grupos más adolescentes, termina por pasar que es difícil diferenciar que la realidad no necesariamente es la que vemos en las redes. También hay algoritmos de las redes sociales que hacen que aparezca más frecuentemente lo que miramos más. Y entonces se hace mucho más difícil el salir de aquello y efectivamente estar metido en una realidad en que todo es negativo, afecta. Y nos genera más ansiedad, porque tú decías al principio, claro, yo quiero saber lo que está pasando para yo prevenir, para estar preparado, pero a la larga puede que nos traiga el sentido, o sea, digamos, el efecto contrario. Claro, porque en la práctica no tenemos la capacidad de manejarlo. No tenemos control. No tenemos un control, es una falsa ilusión de control. Y en esa falsa ilusión empieza a generar angustia, porque pensemos que también evolutivamente la angustia o la ansiedad es una serie de fenómenos que nos permiten defendernos de peligros físicos y concretos. Exacto. Algunos miles de años en la evolución no son muchos. Entonces todavía la ansiedad, que es un mecanismo que nos permite anticiparnos al peligro y tomar precauciones, está, comillas, diseñada para defendernos de un león o de una amenaza física, no de estas amenazas psíquicas. Y la respuesta es la misma: taquicardia, tensión muscular, sudoración, temblor, sensación de que algo va a pasar. ¿Cómo frenamos esto? Bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Probablemente la más importante es hacernos conscientes. Muchas aplicaciones, muchos teléfonos inteligentes hoy día tienen herramientas que nos permiten mirar y dimensionar cuánto tiempo estamos metidos en redes sociales. A veces no nos damos cuenta, pasó una hora y nosotros no nos fuimos percatando del tiempo que ha pasado. Primero, darnos cuenta. Segundo, tomar la decisión consciente de no hacerlo, buscar noticias más felices o reemplazarlo por otras actividades, compartir con amigos, en familia, hacer ejercicio. Leer un libro. U otras cosas, efectivamente, que pueden ser mucho mejores para el desarrollo de nuestra salud mental. ¿Y algún indicio de que esto ya me está afectando más allá de la cuenta? Que yo pueda decir, ya, ¿sabes qué? Tengo que parar. Por ejemplo, cuando empieza a interferir con las actividades de la vida diaria o con el sueño. Yo diría que el sueño
es un sensor bien fino y es uno de los primeros que se altera. Si empiezo a tener problemas para dormir porque estoy pensando en todas estas cosas negativas, me cuesta más socializar, resulta que no alcanzo a hacer las tareas o mis obligaciones porque estoy tanto tiempo metido en las redes sociales que dejo de hacer las cosas que debiese hacer, son señales claras de que debo hacer algo al respecto. O si la angustia que siento es muy importante y también me hace sufrir. Perfecto, Cintia, doctora Cintia Zavala, psiquiatra y directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Gracias por estar con nosotros y entregarnos todos esos datos. Muchas gracias por la invitación.